Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Doy la bienvenida a las visitas que se encuentran hoy. No es casualidad que llegaron aquí. Y algunas caritas ya las he visto anteriormente. Pero estamos muy agradecidos de que hayan sacado de su tiempo y en esta tarde hayan venido a compartir este tiempo de adoración, este tiempo de palabra y este tiempo de alegría y de gozo en nuestros corazones como hermandad, como iglesia, como familia de la fe. Damos gracias por lo que Dios está haciendo en este lugar. Nuevamente, bienvenido a casa. Esta es tu casa, iglesia. Pues Heart Cry Chapel, a los que nos ven a través de esta plataforma, le envía un abrazo fraternal. Bendecimos su vida. Y tampoco es casualidad de que te estés conectando en este momento. Es que ya el Señor tenía este tiempo reservado para ti. Tú que me ves a través de las redes sociales, a través de la plataforma de YouTube. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Alabado sea su santo nombre. Pues el que me está viendo allá y estás en el área de la Florida Central, San Cloud, Kissimmee, Narcoossee, esta área aledaña a nosotros. Si estás buscando un lugar donde congregarte, quiero que entiendas que este es el lugar que Dios tiene reservado para ti, mi amado. Nos encontramos localizados en la misma 192. Estamos solamente a 5 minutos después de la intersección de 192 con Narcoossee. Pasas esa luz y antes de la siguiente luz va a haber un Yonker, el único Yonker en San Cloud, en la misma 192. Antes vas a ver una pantalla que anuncia los servicios de esta hermosa iglesia, Heart Cry Chapel. Y aquí, domingo 2 de la tarde, tenemos un servicio reservado para ti. Si tienes algún vecino, algún amigo que no habla español, que es plenamente inglés, tenemos un servicio a las 9 de la mañana, tenemos otro segundo servicio a las 11 de la mañana, y entonces llega el servicio a las 2 de la tarde, que es nuestro servicio hispano. Te invito a que llegues a este lugar. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Quiero decirle, amados, que la pasada semana los misioneros y Pastor Miguel Núñez y Mayra Núñez nos predicaron bajo el tema de la gran comisión, bajo el tema de servir, el tema de hacer discípulos, que eso es la espina dorsal de lo que es el evangelio de Jesucristo, el hacer discípulos, el servir, el alcanzar al no alcanzado. Nos dieron testimonio de su llamado y de lo que Dios ha estado haciendo en su ministerio a través de las naciones. Nos hablaron de la gran importancia de buscar presencia, de la gran importancia de entregarlo todo al Señor y andar en su misión y en obediencia de Él. Nos hablaron de que esa es la clave de poder nosotros ser exitosos a favor del Evangelio de Jesucristo. Que hay marcas en nuestras emociones, en nuestro corazón y en algunos en nuestra piel. Pero no podemos dejar desapercibido que esto se trata de alcanzar vidas. Hay procesos difíciles que nos tocan vivir dentro del ministerio, pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y no somos verdaderamente la excepción para ellos. Somos también hijos de Dios, así que Dios tiene un llamado para ti y para mí, amado hermano, a alcanzar vidas. No hay que ir precisamente a las naciones. Si Dios te llama como misionero, amén, es un gran ministerio, pero en tu comunidad, en tu trabajo, hasta en tu mismo hogar, posiblemente hay un campo misionero donde tú puedas alcanzar vidas. Pero si tu corazón arde en favor de ir a las misiones, pues mira, tienen ahí unas personas que los pueden aconsejar de cómo hacerlo. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Le damos gracias por todo lo que están haciendo. Gracias, gracias. Esto de servir me lleva a mí a Marcos 9:35, donde Jesús dice la palabra que Él se sentó y llamó a los 12. En medio de los discípulos que Él tenía a su alrededor, los que lo seguían, escogió un grupo pequeño, un grupo selecto que alcanzaba la cantidad de 12 y les dijo unas palabras que son las siguientes: si alguno de ustedes quiere ser el número uno, quiere ser el primero, será el último, será el postrero de todos y será el servidor de todos.
Esto nos habla del modelo de Jesús. ¿Por qué? Porque si vamos un poco más adelante, un capítulo más adelante, en Marcos 10, capítulo 45, nos explica el porqué de ese modelo. Y es que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, iglesia, sino que vino para servir y dar su vida en sacrificio por muchos. Por ende, el ADN de nosotros como hijos de Dios, una vez lo reconocemos, lo aceptamos en nuestro corazón, es el servicio, es el servir. Dios te ha capacitado, iglesia, con dones y talentos para que tú los des para la obra de Cristo. Dios no te ha llamado a que te sientes en una butaca solamente a recibir palabras y que caiga una lluvia de bendiciones sobre ti. Eso está bien, eso está bueno, pero Dios te está llamando a ser discípulos. Hay dones y talentos que tienes que buscar dentro de ti, porque todo el que conoce a Cristo, todo el que lo acepta, tiene algo para hacer a favor del reino, iglesia. Amén. Pues hoy continuaremos lo que es esta serie que hemos estado trabajando por estas últimas semanas, bajo el tema Siguiendo las pisadas de Jesús. Hay que seguir sus pisadas para nosotros saber el camino por el cual debemos andar. Hay que seguir sus pisadas para nosotros comprender y no desviarnos del propósito de Dios en nuestras vidas. Amén, iglesia. En la primera prédica que estuvimos presentando hablamos del bautismo de Jesús, de cómo siendo Jesús el Mesías y Salvador de este mundo, se sometió al bautismo y pasó a las aguas del río Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista, el cual dijo: yo no soy digno de bautizarte. Amén. Pero el Hijo del Hombre, que es Cristo mismo, se bautizó, pasó de las aguas y se abrieron los cielos y se oyó una voz. Una vez descendió el Espíritu Santo como paloma sobre él. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Por eso damos gracias a Dios por los hermanos que se bautizaron el pasado domingo. No es una imposición que queremos hacer como iglesia, sino que es una imposición expuesta e impuesta por Cristo mismo, y así lo dictan los evangelios, y nosotros en sometimiento y obediencia a Dios, por eso es que hacemos lo que son los bautismos, en pleno conocimiento de lo que es ese proceso de ser bautizado. Eso trae consigo una confesión de fe de que hemos aceptado a Cristo y que estamos diciendo, como dijo el profeta en una ocasión cuando nadie quería ir a avanzar y hacia adelante, decir: heme aquí, envíame a mí, Señor. Utilízame, quiero servirte. Amén, iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Dios es bueno, Dios es fiel, amado. Y ese es el ADN de nuestra iglesia, amado. El amor de Cristo, el servir. Nosotros somos la familia, como digo en el eslogan de nosotros, la familia extendida de la fe que te ofrece, y lo digo cada domingo, un amor no fingido. Glorificado sea el nombre de Jesús. Somos familia, iglesia. Esto me lleva a mí a la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo. Yo veo a cada uno de ustedes y tengo que transportarme a lo que pudo haber sido el primer siglo. Y dirá: pastor, pero ¿cómo tú te puedes transportar allá? Pues es fácil, es que la Biblia es la palabra de Dios. Y si yo voy al libro de los Hechos, el Señor me habla de cómo era esa iglesia del libro de los Hechos. Dice Hechos 2, versículos 46 al 47, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, como nos encontramos hoy aquí, perseverando unánimes. El detalle es que ellos eran cada día en el templo. Nosotros no estamos cada día en el templo, pero tú que estás sentado ahí, tú que me estás viendo a través de las redes sociales, o usted, porque a la gente no le gusta que los tuteen, ¿verdad? Usted es templo del Espíritu Santo. No por eso no se va uno a dejar de congregar como otros tienen por costumbre, que también la palabra lo dice así. Pero también dice el versículo que les estoy compartiendo, que partían el pan en sus casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y eso tenemos que ser iglesia, tenemos que ser una iglesia sensible, una iglesia que brinda amor al prójimo, una iglesia sonriente, una iglesia que abraza, una iglesia que se preocupa por el hermano. Eso somos como familia de la fe, una iglesia como la iglesia del primer siglo. Amén. Hay que volver a la senda antigua. Termina diciendo el versículo 47, lo que ellos hacían, dice que juntos con alegría y sencillez de corazón, y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y eso llama mucho mi atención, porque tenían favor no solamente con la gente dentro de la iglesia, sino con la comunidad, sino con su alrededor.
tenían favor con el resto del pueblo. Nosotros queremos identificarnos como iglesia, que donde quiera que nosotros caminemos o vayamos en la zona, en la comunidad, la gente pueda decir, ese hombre o esa mujer que va caminando por ahí es un gran hombre de Dios. Esa persona que llegó a este lugar tiene un brillo especial y ese brillo lo da el Espíritu Santo. Ese brillo lo da el poder de Cristo en nuestras vidas. Amén, iglesia. Y termina diciendo que entonces Dios añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero ¿cómo Dios podía añadir a la iglesia a los que iban a ser salvos? Con el servicio de la gente dentro de la iglesia, con ese tiempo que sacaban ellos para poder alcanzar otras vidas, que es lo que nosotros también somos llamados a hacer, amada iglesia. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es ya el mensaje, ya prácticamente, donde vamos a continuar viendo la vida de Jesús desde sus comienzos, su ministerio, sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. Todo esto lo vamos a estar llevando hasta el día 20 de abril, donde tenemos en escena un drama ilustrado sobre la resurrección de Cristo. Así que no se pierda ese evento, ni tampoco esta serie interesante sobre Jesús como modelo, siguiendo sus pisadas, donde nosotros como iglesia lo que estamos buscando es crear una cultura donde podamos nosotros primero interiorizar lo que es el modelo de Cristo en nuestras vidas para luego exteriorizarlo y alcanzar nuestras comunidades, a nuestros hermanos que necesitan de Dios, iglesia. El Evangelio de Cristo hay que pregonarlo en el mundo que nos rodea, iglesia. Entender a plenitud el legado de Jesús y seguir sus pasos firmes, paso a paso, para aprender cada día más del Evangelio y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero si queremos profundizar un poco más del tema de Jesús, de sus enseñanzas, de su modelo a seguir, yo te invito a que los viernes, un viernes sí, un viernes no, estamos dando discipulados donde estamos desarrollando y formando unas enseñanzas explícitas y más profundas de lo que era o es el modelo de Jesús para nosotros ser efectivos en alcanzar vidas y en crecer en nuestro interior. Amén. Iglesia, así que les invito, cuando haya discipulado, vayan a mi casa. En mi casa las puertas están abiertas, hay espacio para todo el que llegue para poder recibir estas hermosas enseñanzas de Jesús como modelo. Amén. Pues, amada iglesia, sin más preámbulo, vamos a ir al mensaje de hoy, que lleva por título En medio del desierto. Amén. Sin más preámbulo, vayamos a la Sagrada Escritura, al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Iglesia, una vez encuentren el texto de Mateo, se ponen todos de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Amén, iglesia. Amén. Glorificamos el nombre de Jesús, disculpen. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino entonces el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? Eres el Hijo de Dios. Amén. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Entonces el diablo, no conforme con eso, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te echas abajo? Porque como tú dices, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Wow. Dice el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, no conforme con eso, otra vez el diablo lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo, oye Jesús, todo esto yo te voy a dar. Si postrado tú me adoras, mira todo lo que te voy a entregar.
Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Volvió y le repostó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Puede sentarse, amada iglesia. Para nosotros poder entender este escenario en el cual se encontraba Jesús interactuando con el enemigo, con el tentador, debemos ver entonces el contexto de dónde venía Jesús antes de ser llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué había acontecido antes? Y es que Jesús acababa de ser bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y les voy a leer estos dos versículos para refrescar la memoria de la prédica anterior. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, iglesia. Y vio entonces al Espíritu Santo de Dios que descendió sobre él como paloma y venía sobre él. Entonces escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Ese es el Padre, sintiendo esa alegría y ese gozo y esa complacencia por su Hijo amado, por Jesucristo. También Juan el Bautista estaba hablando de que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el santo nombre de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Jesús acababa de pasar un momento sumamente glorioso, a nivel de que los cielos se abrieron y escuchó la voz de Dios. Aleluya. Y pasó algo luego de su iglesia. Y es que después de toda esa gloria y todo ese gozo, pues inmediatamente Jesús fue llevado al desierto. Ese es el contexto de lo que acabamos de leer, iglesia. Jesús, de las aguas bautismales, pasa entonces a enfrentar su primera prueba de fuego. Amén. El desierto en el cual Jesús fue llevado, iglesia, se encuentra entre Jerusalén, Palestina y el Mar Muerto. Y mirando así a vuelo de pájaro mientras preparaba este mensaje, pues estaba mirando la cuestión geográfica y la ubicación y todo esto. Y pude notar algo interesante, y es que entre medio de los desiertos de la zona es uno de los desiertos más áridos. Ahí no hay una sombrita, ahí no hay esto donde uno va a guarecerse. Bueno, no llueve en el desierto. El detalle, no hay agua. Es un desierto que realmente la calor es no extrema, sino excesivamente extrema. Ahí fue Jesús a pasar su prueba de fuego a temperaturas altísimas, donde se dice que en ciertas temporadas las noches son demasiado de frías. Imagínate usted estar en un calor de 110, 115 grados Fahrenheit durante todo el día, y cuando llega la noche empieza a bajar a tal vez 60 grados, tal vez menos, no sé. Realmente Jesús estaba pasando un momento muy complicado, y eso me lleva a un versículo bíblico que dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y es que entonces, en esos 40 días de Jesús de ayuno, de oración y comunicación con el Padre, imagínense cómo Él pasaba las noches. ¿Dónde Él podía recostar su cabeza? Que no fuera en una roca o en plena arena. Muy difícil y complicado. ¿Dónde podía Él tomar agua? Wow, muy complicado también. ¿De qué podía Él alimentarse? Sumamente difícil. Y así Jesús estuvo 40 días y 40 noches. En un lugar extremadamente seco. Incluso se le conoce a ese lugar, o se le conocía como Gisimón, que quiere decir lugar de devastación. O sea, que el que llegaba ahí y comprendía un área que alcanzaba hasta 50 kilómetros. Si usted va en un auto a una velocidad de 50, 60 millas, 50 kilómetros promedio, puede ser una hora manejando sin parar. Imagínense a patitas, caminando Jesús. Entre rocas, entre espinos, entre arena, entre la calor, entre tantas cosas que podía ver Jesús. Imagínense las noches de Jesús, ahí entre escorpiones, serpientes, no sé qué otro tipo de depredador, podían haber zorros, no sé. La vida de él en su humanidad corría peligro. Mas, sin embargo, él fue allí a pasar tiempo a solas por un propósito. Y es que tenía que ser probado, iglesia. Vemos que entonces, en el versículo 1 de Mateo 4, el enemigo le sale al encuentro, el tentador llegó ante él. Y recuerden que Satanás estaba invicto, porque de un solo golpe había noqueado a Adán y Eva, ¿verdad? Tenía 2 knockouts.
right? Eso nos habla Génesis capítulo 3 y que nos narra la caída del hombre. Encontramos que había una gran similitud entre Adán y Jesús. Y es que una de ellas es que al momento de que el enemigo le sale al encuentro, tanto Jesús como Adán, ambos venían de un momento lleno de gloria. Adán venía de ser proclamado como dueño y señor, tenía autoridad sobre la creación. Dios le había dado esa autoridad, Dios lo había creado y le había dado una esposa, estaba de luna de miel, la estaba pasando bien. Amén. Pero, amados, Jesús también venía de un momento glorioso, que era de pasar de las aguas bautismales, de que el cielo se abriera, como les dije, de que la voz de Dios se complaciera de él y confirmara al Jesús mesiánico, al Salvador de nuestras vidas. Venían ambos de un momento glorioso, pero entonces hay que tener cuidado cuando estamos pasando esos momentos de gloria, esos momentos de bendición, porque ahí es donde el enemigo puede entrar a nuestras vidas. Si pasó con Adán, si pasó con Jesús, va a pasar con nosotros también, iglesia. Por eso, amada iglesia, tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos al Señor para nosotros poder discernir y entender a qué nos estamos enfrentando en nuestro día a día, en nuestros desiertos. Que en el momento menos esperado puede llegar el enemigo a tratar de hacernos una emboscada. Amén. Dice Primera de Pedro 5:8, me lleva a esto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre que voy a este versículo, pues tengo que decir y señalar que el enemigo es un impostor. Dice la palabra que él anda como león rugiente. O sea, él no es un león rugiente. El león rugiente es el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él es un imitador barato, iglesia. Entonces, 2 Corintios 2:11 nos da otra afirmación. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna de nosotros, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No podemos ignorar. Él se mete por el rinconcito que menos tú esperas que él pueda acomodarse. Ahí va a entrar y va a afectar tu familia, tus emociones, tu día a día, tu relación con Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios para poder discernir cuando el enemigo viene al acecho tras nosotros, amada iglesia. El enemigo venía con toda su fuerza a derrotar a Jesús. Ahora, estábamos viendo que tenían Jesús y Adán esa similitud. Pero hay una gran diferencia, iglesia, y es que el enemigo pensaba que podía derrotar a Jesús, pero veamos, dice, el enemigo, iglesia, el tentador, él entendía que estaba en su gallinero, ¿verdad? Entendía que Jesús estaba muy débil, pues imagínate, acababa de terminar un ayuno de 40 días y 40 noches. El enemigo decía, la bola está en mi cancha, esto está fácil, esto está más fácil que con Adán, posiblemente eso pensaba, ¿verdad? Dice entonces el versículo 2, mira lo que dice, punto 91, que Jesús en ese momento había ayunado, como le estoy diciendo, todo ese tiempo, 40 días y 40 noches, iglesia, qué interesante. El enemigo estaba contento, oye, dice, punto a favor del enemigo también, punto número 2, es que en el desierto la calor es asfixiante durante el día y durante la noche, como les explicaba hace un momento, demasiado de frío. Les explicaba que habían escorpiones, alacranes, zorros, serpientes. Entonces, tanto física como emocionalmente, el enemigo entendía que Jesús estaba vulnerable y no podía desperdiciar dicha oportunidad para entonces ir con toda su furia a atacar a nuestro maestro. Entonces, viendo entonces el escenario en el cual se encontraba Jesús, encontramos otro punto muy importante y es el siguiente. Cuando todo está bien, iglesia, es cuando más alerta tú y yo tenemos que estar. Tenga cuidado, porque el enemigo lo que espera es que nosotros, como dicen los boricuas, nos durmamos los 3 segundos para hacernos pedazos, iglesia. Otro punto importante es que Dios nos va a llevar al desierto para probarnos. ¿Por qué? Dice que, ¿por qué Dios nos lleva al desierto para probarnos? Si vemos que Jesús venía de un momento glorioso, pero dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Hay momentos que el Espíritu de Dios te va a llevar al desierto para hacerte pasar por una prueba de fuego que tendrá como resultado que tu carácter se va a formar, de que vas a crecer en Cristo Jesús. Obviamente, si eres obediente a sus preceptos y crees verdaderamente que Jesús te llamó. ¿Lo crees? Amén, iglesia. Amén. Dice entonces el versículo 3 que el tentador apareció
Y quiero decirte que la palabra tentar viene del griego peirasén, que quiere decir cuando se induce a alguien a hacer lo malo, o tratamos de persuadir a alguien para tomar una decisión contraria a la ley de Dios. Esa es la definición de tentador, la definición bíblica. Pero si nosotros profundizamos en esa etimología, en ese significado, vamos a encontrar la palabra prueba, la palabra probar. Y eso precisamente es lo que estaba pasando con Jesús. Estaba siendo sometido a prueba, como posiblemente tú puedes estar pasando en este momento. Dios te está probando, iglesia. El tentador entonces le dijo a Jesús, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es fácil, es fácil. Y ya, y se acabó esto del ayuno. Pero Jesús le contestó al enemigo, y el enemigo entendía que Jesús estaba hambriento y exhausto, y aceptó ese primer golpe. Pero Jesús le ripostó, es como una pelea de boxeo. Él tiró un buen golpe, un buen jab, pero Jesús le tiró un resto de derecha que yo creo que le fracturó la mandíbula, iglesia. Jesús le ripostó cuando le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue directamente a la palabra. Cuando el enemigo venga a atacar tu vida, tienes que ir directamente a la palabra y declarar lo que escrito está en la palabra de Dios. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que escrito está, en eso tú debes creer. Esa es un arma poderosa para tú ser victorioso en Cristo Jesús. Amén. Satanás entonces, él no salió corriendo por eso. En ese momento, mira lo que dice el versículo 5 y 7. Tomó a Jesús y lo puso sobre el pináculo del templo. Y el pináculo del templo, según la arqueología bíblica y eso, es a unos cuantos metros de altura. No era de algunos 15, 20 pies, no, algunos 60 pies, 70 pies. Allá arriba trepó a Jesús y le dijo a Jesús, si verdaderamente eres hijo de Dios, tírate que está llanito. Porque también, iglesia, escrito está que Dios enviará a sus ángeles para que con sus manos te sostengan, Jesús. Y tus pies no van a tocar ni una piedra, ni una piedrecita. Zúmbate, Jesús, tírate. Pero Jesús volvió y le ripostó diciendo, también Sata, para no decirle el nombre completo, Sata, también escrito estás, no tentarás al Señor tu Dios. Yo creo que Jesús le echó el brazo y le dijo, mira Sata, yo te voy a dar un consejo. Mejor bájale porque las tienes perdidas. Yo no soy Adán, Satan. Lo que viene para ti es fuerte. Dice que los versículos entonces del 8 al 11, porque el enemigo no se quita, iglesia, siguió fastidiando. Dice, no conforme con esto, lo llevó entonces a un monte mucho más alto. Wow. Y le dijo, mira Jesús, tú como que no entiendes lo que te quiero brindar. Oye, mira, tú ves todo lo que tú estás viendo hasta que se te canse la vista. Todo eso va a ser para ti si tú postrado me adorares. Pero entonces Jesús ahí lo noqueó. Le dijo, Sata, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas alabas el glorioso nombre de Jesús? Entonces dice la palabra en el versículo 11 que el diablo entonces le dejó. Y aquí entonces llegaron los ángeles del Señor y le servían a Jesús en todas sus necesidades, iglesia. Cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo y obedecemos a Dios con todo corazón, amado, esa obediencia va a ser de que los ángeles del cielo estén a favor nuestro, de que Dios bendiga nuestras vidas en cada lugar, en cada espacio y en cada tiempo en el que nosotros hemos decidido llevar la cruz de Cristo. Iglesia, nosotros somos llamados a servir y a obedecerle a Dios, a creerle a Dios. El enemigo tenía una gran oportunidad de poder afectar el propósito de Jesús, mas sin embargo Jesús prefirió creer y afirmar lo que las Sagradas Escrituras tienen establecido. Escrito está. Siempre que llegue la duda a tu corazón, tú tienes que tener la convicción de lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. En medio del desierto, Jesús venció. Quiero decirte, amada iglesia, que en medio de tu desierto, también tú vas a vencer. Quisiera ver si me podían acompañar con el teclado. Amén. Disculpen un momento. Vive Dios. Escrito está, dice la palabra. Y esto te tiene que llevar a la iglesia en tus momentos de incertidumbre, en tus momentos de duda, de dolor, en tus momentos donde piensas que todo está perdido. Yo te invito a que vayas a la palabra de Dios. Hay una palabra en Isaías 43:1 que dice, no temas,
porque yo te redimí. Te puse un nombre nuevo. Mío eres tú, te dice el Señor. No temas, iglesia, en medio de la adversidad, en medio del proceso que estás pasando. Confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nunca ha perdido una batalla, el que venció a Satanás en la cruz del Calvario. Ese es el Cristo que tú y yo le servimos. Y en Cristo tú y yo, iglesia, somos más que vencedores. También nos dice que cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo, te dice el Señor, iglesia. Y si por los ríos, iglesia, no te anegarán los ríos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando te sientas solo, iglesia, y la duda llega a tu corazón, yo te invito a que vayas también al Salmo 91, que te dice, ante la duda y el temor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, iglesia. Con sus plumas Dios mismo te cubrirá, y debajo de sus alas, iglesia, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás, iglesia, al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Alabado sea el nombre de Jesús. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya, amado hermano. No. Oye lo que te voy a decir, iglesia. A tu lado, caerán 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Ciertamente tus ojos van a ver, iglesia, tus ojos van a mirar y verás la recompensa de los impíos, del que hace la maldad. Tus ojos lo verán, iglesia. ¿Por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. No te sobrevendrá entonces, iglesia, ningún mal, ni ninguna plaga tocará tu morada. ¿Cuántos lo creen? Así que en medio de la incertidumbre, en medio de la duda, prefiere creerle a Cristo, prefiere creerle al Señor, porque bajo sus alas tú estarás seguro. No hay temor. Los que estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Dios es fiel, Dios es justo y Dios es verdadero, iglesia. Mi invitación es a obedecer a Dios, a servirle con alma, corazón y vida, iglesia, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Tenemos que buscar a Jehová, dice la palabra, mientras pueda ser hallado. En medio de tu desierto, posiblemente tu autoestima haya bajado, posiblemente hayas pensado hasta claudicar, pero yo te digo lo que Pablo escribió en Primera de Pedro 2:9. Cuando te sientas así, ve a Primera de Pedro 2:9 para que descubras quién eres en Cristo. Dice el texto: mas vosotros, ¿qué sois? Sois linaje escogido. Nosotros somos real sacerdocio, un sacerdocio, genuino, iglesia. Somos una nación santa. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios por medio de la obra vicaria de Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Amado, todo esto suena interesante, pero ahí dice el por qué, el para qué. Iglesia, para que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Señor. Hay que hablar de Cristo, hay que pregonar el Evangelio. Termina diciendo entonces que para que anunciemos esas virtudes y entonces podamos nosotros llevar de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, a las almas perdidas y sedientas de salvación. También me dice entonces Romanos 8 del 37 al 39, otra afirmación que escrito está, iglesia, en medio de la duda, la incertidumbre, dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Tú y yo somos más que vencedores. Dice entonces el versículo 38 y el 39, por lo cual estoy seguro, y de eso tú tienes que estar seguro, iglesia, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Nada nos puede apartar del amor de Dios, nada nos puede apartar. Nosotros somos, vuelvo y reitero, más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, nosotros no podemos andar cabizbajo, nosotros no podemos demostrarle al mundo que nosotros somos, andamos en derrota. Nosotros tenemos que andar en victoria continuamente, amado. Tenemos que demostrar que verdaderamente Cristo venció y que por medio del Espíritu Santo Él mora en nuestros corazones. Así que no hay dudas razonables de quién es Cristo en nuestros corazones, iglesia. Hay que confiar plenamente en el Señor. Dios está en pleno control, iglesia. Dios te quiere llevar a una relación más profunda con Él. ¿Y cómo logramos eso? Primeramente sirviendo en la iglesia, primeramente compartiendo en discipulado, primeramente llevando la palabra a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra comunidad, buscando a quien alcanzar a favor del reino de Dios, iglesia. Estamos en tiempos difíciles y siempre les digo que es mucha la mies y los obreros son pocos. El Señor de la mies te está llamando a servir, a que te entregues totalmente al servicio del Señor, y Dios va a bendecir tu casa. Dios te va a dar la provisión. Dios tiene todo en control. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estás poniendo primero en tu vida? Analiza, ¿qué es primero para ti? Primero es venir a la iglesia, primero es llevarle la palabra a un necesitado, primero es sentarte a escuchar la necesidad de alguien que está pasando una crisis, o tus prioridades son otras. Busca primeramente del reino de Dios su justicia, y las añadiduras van a ser completadas. Las añadiduras Dios se va a encargar de ellas, pero búscale primeramente. Si pones a Dios primero, Dios te va a poner primero a ti. Hay la necesidad de servir, hay la necesidad de entregarse para que Dios tome el timón de nuestra barca y nos pueda llevar a puerto seguro. Amada iglesia, si en este lugar hay alguien que no conoce del Señor, o se ha apartado del Señor, se siente alejado, este es el momento de sentar a Cristo. Este es el momento de reconciliación. Tú me estás viendo a través de esta plataforma. Si no has reconocido la realidad de Cristo en tu vida, quieres reconciliar tu vida con Él, yo te invito a que ores conmigo. La palabra me dice en Romanos 10, de 9 a 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, iglesia, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿sabes, iglesia? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Repite conmigo esta oración. Vamos a orar. Señor Jesús, me comprometo a servirte. Me comprometo a aprender más de tu palabra. Acepto, Jesús, que me he distanciado un poco de ti. Quiero reconciliar mi vida contigo. Quiero ponerte en mi vida en primer lugar. Me reconcilio contigo. Si no has conocido nunca al Señor, te pido también en tu corazón de salvación. Señor Jesús, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Señor, te pido tengas compasión de mí, tengas de mi misericordia, y tú escribas mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Abro mi corazón y te acepto. Si hay algún enfermo en la plataforma que lo está viendo, te invito a que tu mano él puede afectarse, pudiese hacer. Y hay una palabra que dice en el Evangelio que una sola palabra tuya bastará para ser salvo. Dice Isaías 53 que por tu llaga hemos sido curados. Jesús preguntaba en muchas ocasiones, se dirigía directamente a la persona y le decía: ¿quieres ser salvo? La persona estaba sin miedo. Jesús sabe, Jesús está haciendo algo. Primero la sanidad de tu corazón, primero tu salvación. Jesús está pasando por aquí, está sanando emociones, está sanando miedo, está sanando corazones, está quebrantado, Jesús está pasando.
te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te bendigo, amada iglesia. Te bendigo. Amén.